Bien, en la clase de hoy vamos a iniciar en nuestra materia Estado de Derecho, Democracia, Nuevos Desafíos, 11 de octubre. Nuestra clase está siendo grabada para que luego ustedes puedan tenerla. Como siempre, iniciamos con una pregunta, aclaraciones, dudas, en fin, lo que tengan que comentar, los escucho. No hay dudas, No, o doctor, todo está en duda. no, no Bueno, hay duda. bien. Bueno, ustedes han visto, estamos subiendo, es posible, no he revisado, que en el grupo de Facebook, lo voy a hacer en el curso de hoy, de que esté todo lo que debiera estar, que está en el grupo de WhatsApp, y alguno de ustedes me reclamó que no estaba. Eh, no he controlado debidamente, lo voy a hacer hoy para que no haya problemas y esté todo a disposición de ustedes. El, Nuestra próxima clase sería el día viernes, pero hay un feriado, por tanto van a quedar ustedes licenciados y recién nos vamos a ver el próximo miércoles. Yo les pido, no les exijo, no es obligatorio, pero les pido, si pueden, que mañana eh, se conecten a las 20 horas, mañana jueves, 20 horas, en un diálogo que tenemos con una universidad mexicana donde yo soy uno de los oradores y el tema es democracia, eh, nuevos desafíos, eh, inquietudes y esperanzas se llama, en América Latina, la democracia en América Latina, inquietudes y esperanzas. Si puede, va a estar ahí en el grupo de WhatsApp, en los correos de cada uno y también en el grupo de Facebook el, el link para que ustedes eh, puedan participar. Un pequeño link, simplemente tienen que anotarse para que les llegue a su correo el link. Mañana, 20 horas. De esa manera también vamos a suplir, no tenemos demasiado tiempo, con esta clase del día viernes que estamos perdiendo por razón del feriado. El tema tiene estricta relación con nuestra materia, por eso creo que les va a ser útil. Hay dos profesores mexicanos y yo, durará una hora, no mucho más. Es breve. Democracia en América Latina, inquietudes y esperanzas. Hechas estas aclaraciones, agregamos una más. Yo voy a volver a hacer el listado porque puede haber alguna duda de cuáles son los trabajos que tienen que hacer el taller de lectura.
lectura. Es cierto que en algunos casos utilizaron ya esos trabajos para el primer parcial. Les vuelvo a repetir que el taller de lectura, como ustedes creo que lo han verificado, ayuda a la mejor comprensión del texto, y aquello de leer y escribir ayuda, como les he dicho varias veces, a un riesgo de ser reiterativo, ayuda en el proceso de aprendizaje. Además, ustedes mismos me lo han dicho y la experiencia me lo confirma, que este modelo taller de lectura los guía adecuadamente en el texto para no perderse. Muchos ya lo han enviado, los que no lo han hecho, por favor, háganlo, envíenlo. Vamos en la clase de hoy, a retomar el tema sobre el que venimos trabajando, pero vamos a incorporar un nuevo aspecto, una nueva dimensión que también va a ser tratada en la clase del próximo miércoles, en el cual tendremos un profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, que es el profesor Premio. Ese tema que vamos a incorporar, que es el tema del populismo. Y mientras yo estoy diciendo esto, estoy advirtiendo que la próxima clase sería no el viernes 13, que ha quedado feriado, ¿no es así? Pregunto. Y advierto, mientras les estoy diciendo a ustedes, que la clase con el doctor Premio estaba prevista el día 13, vamos a ver, me parece que vamos a tener que reprogramarla por el tema del feriado, que es lo que iba a desarrollar el doctor Premio, que voy a comenzar a desarrollarlo hoy, el tema de populismo, democracia y populismo. Bueno, ya lo van a ver ustedes con esto del corrimiento de feriados, que tenemos un problema. Hoy estamos en el día 11 de octubre y estoy viendo el calendario que el profesor invitado que tendremos será un profesor de la Universidad de Tucumán, ¿sí? El próximo miércoles, es el doctor Julio Plaza. ¿Sí? Bueno, de avisos suficientes. No sé si hay alguna pregunta. Bien, comenzamos. Profe, yo quería consultarle Sí, Esteban, te escucho. los parciales, si ya los corrigió o todavía no. Perdón, los parciales están corregidos, están bien, en el día de hoy van a tener la nota. Gracias por la aclaración, Esteban. Muchas gracias, La profe. tenía en otro formato y me olvidé de subirla. Pero están bien. Han cumplido el objetivo propuesto. Bien. Ustedes saben
es muy frecuente que hoy se hable de este concepto, populismo. Ustedes escuchan que dicen, bueno, esto es el populismo, esta es una medida populista, este es un gobierno populista, eh, no es lo mismo democracia y populismo. Es un concepto que cada vez más ha ingresado a la praxis política, eh, está presente en los medios de comunicación, está presente en los debates, está presente en las redes sociales, en los medios de comunicación, y generalmente este concepto es utilizado casi como un arma de combate. Ustedes saben que en la praxis política hay una serie de términos que se van connotando positiva o negativamente y que son utilizados con frecuencia como armas de combate o como medios de propaganda o como medios de descalificar a distintas posiciones. Así, por ejemplo, se habla a veces de derecha, izquierda, izquierdismo, fascismo, comunismo, socialismo, demagogia, y acá aparece populismo. Entonces, es importante tratar de desentrañar este concepto que es ambiguo, un concepto que a su vez es utilizado, por ejemplo, para una manera simple, o mejor dicho, una manera simplificada y simplificante, es utilizado desde lo que podríamos llamar la izquierda hacia la derecha, diciendo que determinadas personas, grupos, propuestas son populistas, pero a su vez desde la derecha hacia la izquierda se hace la misma utilización. Y entonces a veces no es fácil poder entender de qué se trata cuando uno escucha que determinados dirigentes, partidos, movimientos son imputados de populistas por sus adversarios y uno los ve ubicados a esos calificados como populistas en veredas ideológicas distintas, de una manera simple, en la vereda de la izquierda o en la vereda de la derecha. Medidas, afirmaciones, conceptos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque se ha difundido mucho, y ustedes escuchan
fundamentalmente en periodos preelectorales, como los que está viviendo la Argentina, que en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los debates, en videos, memes, etcétera, aparece esto de el populismo, o los populistas, o los dirigentes populistas, o las medidas populistas. ¿Qué relación tiene esto con la democracia? Yo les voy a colocar hoy un trabajo más bien corto de mi autoría, donde he tratado de responder a qué es esto del populismo. Y trato de precisar que veo que se están uniendo otros alumnos, bienvenidos. Yo veo a Jerónimo, que me había avisado de una cuestión médica, pero parece que lo han liberado y parece que se nos va a salvar. Sí, se salva Juan Jerónimo, ¿eh? Bueno, asiente que sí, no habla, hace signos, otros se ríen, en fin. Parece que tenemos una ola de enfermedad en el grupo de estudiantes. Ojos, creo que Jerónimo está con los ojos, Elda está con problemas odontológicos, otros están con otras zonas afectadas, pero parece ser que no hay ningún caído definitivamente. Se van recuperando todos, lo cual me alegra. Bien, volvamos al punto. Les decía que en este pequeño trabajo, en el que yo he tratado de precisar este concepto un tanto ambiguo, recordando en primer lugar que el término no es un término nuevo, comenzó a circular a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en escenarios distintos. Un escenario ruso donde aparece esta terminología y estos grupos llamados populistas, y otro, un escenario norteamericano, fundamentalmente en el sur de los Estados Unidos, donde aparecen grupos políticos, incluso un partido político que se le va a adjudicar esta denominación. ¿Qué es lo que estaría siendo más notable en este término? Y acá hago un paréntesis. La asociación entre democracia y populismo. Democracia etimológicamente significa gobierno del pueblo. Y acá en este término, populismo, aparece pueblo, de nuevo, populis, como un concepto central. Claro, acá va unido a este término ismo, que hablaría de una suerte de ideología o concepción que pone al pueblo como sujeto central. Por eso es que muchas veces aparece una confusión entre democracia y populismo.
Pero en algunos casos, y acá una nueva fuente de confusión, uno escucha que desde una vereda ideológica y política se le asigna a la contraria esta denominación. Y así, por ejemplo, se dice que el gobierno del presidente Trump y el grupo que lo apoyaba era populista y que sus medidas eran de naturaleza populista y que el expresidente de Brasil, Bolsonaro, era populista. Ah, claro, entonces dice, esta denominación se adjudica a sectores políticos de derecha, entre comillas. Sí, claro, porque Le Pen, el padre primero, la hija después, en Francia lidera un movimiento político que tuvo un protagonismo electoral importante, se presenta como populista y está en la derecha del espectro político. Similar a la situación de Polonia y de Hungría. Pero he aquí que aparecen eh, protagonistas políticos, eh, partidos, eh, movimientos a los que se les llama de la misma manera, populistas. Pero he aquí que están ubicados en la otra vereda ideológica. Y así, por ejemplo, se habla de que el gobierno de López Obrador en México o de el presidente Da Silva en Brasil y el movimiento y el partido del PT sería populista y se habla de un populismo en el gobierno venezolano actual del presidente Maduro, ayer del presidente Chávez. Pero he aquí que estos últimos nombrados están en otra vereda ideológica, ¿eh? En este caso, la izquierda, y vuelvo a aclarar que tanto los términos izquierda como derecha los pongo entre comillas porque son términos que aun cuando tienen un origen y explicación histórica, se van connotando de sentido o van perdiendo sentido según tiempo y lugar. Con esto quiero decir que el término aparece utilizado en veredas ideológicas distintas. En todos ellos hay una invocación al pueblo como sujeto colectivo. Pero hay una presencia que tal vez sea una característica más allá de las diferencias de tipo ideológico en esta
presencia del populismo. La figura de un líder, generalmente este liderazgo es masculino, más bien excepcionalmente es femenino, en el cual una persona aparece como la voz de ese demos, de ese pueblo que es invocado. Y hay una suerte de identificación entre el demos, sujeto colectivo, y este sujeto individual que es el gobernante, que es el líder, que es aquel que expresa la voluntad del demo. Y en esto aparece otra característica que es la sinosupresión, desvalorización o que tiene escasa importancia lo que serían los medios institucionales propios de la democracia representativa. Fundamentalmente, no exclusiva, pero fundamentalmente de los parlamentos. Pueden estar o no, generalmente no desaparecen en este esquema populista, pero son sorteados o son ignorados o se reduce la importancia y el protagonismo de estos en lo que están los representantes para apelar a ese sujeto colectivo, el demos, el pueblo, que de manera directa se está expresando. Es decir, habría una suerte de valorización, revalorización o sobrevaloración de las decisiones que toma el demos de manera directa. Es decir, la democracia representativa está siendo soslayada o está siendo minusvalorizada. Ahora bien, ustedes ya saben que la manera de expresión de este demos directa sería, en nuestras circunstancias, la de un plebiscito, o eventualmente de un referéndum o de ese otro mecanismo que ustedes estudiaron en derecho constitucional, la revocatoria, la destitución de determinadas autoridades selectivas fruto de una decisión que toma el demos a través del voto popular. Pero esta apelación al demos, esta apelación directa, muchas veces se da a través de una forma simbólica. El pueblo se expresa a través de alguien que lo interpreta y que es su voz.
en este caso, el líder gobernante, quien, a su vez, hace uso de una manera frecuente y de una manera, yo diría, persistente y reiterada de los medios de comunicación y agregamos hoy de las redes sociales, en las cuales este gobernante se expresa como la voz de todos y esos todos, el pueblo, va a ratificar porque va a expresar su adhesión a la voz de este líder. Hay también, con frecuencia, modos en los cuales, por ejemplo, espacios públicos, de nuevo la idea de la plaza, de la antigua democracia griega, en la cual los ciudadanos acuden para ratificar, y acá es importante, ¿no? La palabra adhesión, ratificación, ¿sí? A esto que yo alguna vez llamé la democracia del aplauso, porque la presencia de este demos en un espacio público, una asamblea, una reunión, una manifestación, tiende a oír, a aplaudir, a ratificar lo que este vocero del pueblo, el gobernante, está diciendo. Quien a su vez es frecuente un uso de los medios de comunicación para expresar y relacionarse sin intermediario con ese pueblo. Ustedes saben, recuerdan, o pueden verlo en los distintos registros de los medios audiovisuales que hay, que, por ejemplo, en el gobierno del presidente Chávez en Venezuela, este tenía un programa diario que se llamaba Aló Presidente. Y esta modalidad de un presidente monoparlante a través de los medios, en los cuales se establecía una comunicación directa. Esto que en otras latitudes, en otros países, incluido el nuestro, el gobernante usa y abusa de medios de comunicación y redes sociales en los cuales hay un mensaje de tipo unidireccional, porque hay alguien que habla a ese pueblo que él interpreta y que recibe de este la adhesión, no la corrección, no el intercambio, no la crítica. Por ejemplo, un medio de comunicación política, o una forma, perdón, de comunicación política en algunas de las llamadas democracias avanzadas, por ejemplo, Estados Unidos, es la famosa conferencia de prensa, en la cual el presidente de la República, por ejemplo, se comunica
con la prensa. Esta aparece como intermediaria entre el demos, ¿m?, que pregunta a través de los medios de prensa, al gobernante, en este caso, por ejemplo, al presidente. Y entonces, en ese mecanismo de la conferencia de prensa, hay una interrogación, hay una serie de preguntas y planteos que generalmente no son de adhesión, sino que son de búsqueda de aclaración o de cuestionamiento o de pedidos de por qué, ¿no? ¿Por qué tal cosa?, etcétera. Y entonces el gobernante, de alguna manera, en este mecanismo, se siente auditado, ¿m?, se siente exigido de dar razones de las decisiones que ha tomado o que está enunciando. Y por eso es que en este modelo no cabe lo que sería la unidireccionalidad del mensaje. ¿Mm? Entonces, en muchos de los populismos contemporáneos, los gobernantes no es que eludan esa relación, sino que establecen una forma de relación unilateral, envían un mensaje y se espera que ese mensaje reciba aprobación. Por tanto, todos los mecanismos que podrían limitar o que podrían alterar esta relación son eludidos o son lisa y llanamente enmascarados a través de una suerte de simulación, ¿sí?, en el cual solo se permite interrogar al presidente o al funcionario en esa conferencia de prensa en tanto en cuanto sea de adhesión. Y las demás son o silenciadas o respondidas de una manera muy agresiva o intimidatoria. Esteban ha levantado la mano. Sí, profe, quería decirle respecto a eso que en realidad esa debería ser la verdadera función de la prensa o del periodismo. Interrogar a los gobernantes, a quienes tienen el poder, y hoy en día, en nuestro país por lo menos, vemos que las tendencias políticas y los intereses a los que responden los programas de televisión o los canales, tratan de direccionar el pensamiento de la gente o muestran, digamos, el lado positivo de un determinado candidato o gobernante y el lado negativo del otro, porque si vemos La Nación, sabemos que va a estar direccionada hacia un lugar, y si vemos C5N está direccionado hacia el otro. O sea, es muy claro en ese sentido, y yo creo que eso no ayuda, digamos, al fortalecimiento de la democracia. Al contrario, atenta contra esto, porque hay como una especie de operación, por así decirlo, en contra de un determinado candidato y a favor de otro, o en contra de dos de los candidatos y a favor de uno y demás. Sí, efectivamente esto es una limitación y por tanto la importancia de que haya una pluralidad, ¿m?, en este caso de medios informativos, ¿m?, en el cual yo diría, no está mal y es entendible que determinados, vos pusiste algunos ejemplos, determinados canales, determinados periodistas, determinados programas tengan una orientación que trata de
destacar o distinguir a determinados protagonistas y descalificar a otros. Sí, es muy preocupante cuando esto se da a través de un medio estatal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los medios estatales, y acá fíjense que hago una distinción que ustedes conocen entre estatal y gubernamental. ¿Mm? Un medio estatal, diría, estatal es de todos, y gubernamental es el gobierno de turno. Uno de los grandes problemas que presenta los llamados medios estatales, no solamente en nuestro país, sino en varios países de la región y del mundo, es esta confusión entre estatal y gubernamental. De tal manera que en el medio estatal se escuchará solo la voz gubernamental, no las otras voces. Y en realidad el medio es de todo. Uno, no diré que sea el modelo, pero uno de los modelos casualmente de lo contrario es la BBC británica. La BBC es un medio estatal, es del Estado inglés, pero los sucesivos y cambiantes gobiernos, liberales, conservadores, etcétera, no alteran el funcionamiento de este medio estatal, porque se entiende que es del Estado y no del gobierno de turno. En nuestras latitudes y en nuestro país esto se ha convertido en un, yo diría, en un problema endémico. Se tiende a confundir lo estatal con lo gubernamental con lo estatal. Entonces en un medio, puede ser un medio radial, un medio televisivo, ese medio está al servicio y es el vocero del gobierno, no de la pluralidad política, cultural que tiene el país. Entonces, por un lado, la necesidad de que los medios estatales sean estatales y no gubernamentales. Por otro lado, que haya pluralidad de medios y fuentes de información para evitar esto que vos señalabas, Esteban, que es característico, por ejemplo, en países donde hay un sistema de control total. En la antigua Unión Soviética no existía este problema, en el sentido de que había una sola voz, el medio escrito había un único diario, el Pravda, y paradójicamente Pravda en ruso significa verdad, que era el único medio de comunicación gráfica, y que estaba bajo el control del partido único gobernante, cosa que pasa en la situación actual de China, cosa que pasa en la situación actual de Cuba, en el cual un único periódico, un único canal de televisión, una única radio, en la cual la voz es la voz del Estado, es la voz del gobierno, es la voz del partido, es la voz del líder. Allí no hay posibilidad de expresión. La pluralidad de medios no necesariamente asegura pluralidad de opiniones, pero es posible que habiendo pluralidad de medios haya más libertad informativa y mayor pluralidad en la información, y esto que planteabas vos, Esteban, de direccionalizar
el pensamiento de la ciudadanía a uno o a otro lugar no se dé de esa manera. Tal vez no haya nunca un modelo ideal, pero sí es claro que hay modelos que se acercan a ese ideal de pluralidad y hay modelos que están en las antípodas de esa pluralidad y que estamos en presencia de un monopolio total de la información. Un pequeño comentario, tuve la oportunidad de ver y creo que ustedes lo van a poder ver a través de los medios y las redes sociales, que el que fue vocero presidencial del presidente Alfonsín, un notable periodista argentino, José Ignacio López, acaba de hacer un compilado, un video sobre una parte de nuestros procesos políticos. Días pasados salió la parte de una conferencia de prensa que en realidad los argentinos no vimos en ese momento, en el cual se utilizaba en el gobierno militar este modelo de la conferencia de prensa. Estaba hablando el presidente de facto, que en ese momento era Rafael Videla, y un periodista que era José Ignacio López le pregunta acerca de un tema del que se estaba hablando sotovoce, bajo voz, casi entre dientes: los desaparecidos, los detenidos que no se sabía dónde estaban, y hace una pregunta López, el presidente Videla se la contesta de una manera más o menos elíptica, donde va a aparecer aquello de que, bueno, los desaparecidos son esos desaparecidos, pero esa pregunta y esa respuesta no la pudimos conocer, sino mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque fue censurada por el gobierno militar. O sea, ustedes tienen, se utiliza un mecanismo, que estoy haciendo referencia, conferencia de prensa, los periodistas preguntan al, en este caso, presidente, el presidente responde, pero esa respuesta no va a ser conocida por la ciudadanía porque lisa y llanamente se apela al mecanismo de la censura. O en otros casos, en gobiernos y procesos anteriores, hay una cosa que es parecida a una conferencia de prensa, pero que en realidad es una conferencia, una disertación, un mensaje que el gobernante da, existiendo o no algún o algunos periodistas, pero la idea es que hay un mensaje unidireccional. La voz del que gobierna llega a los gobernados de manera directa, sin interrupciones y sin intermediarios. Y aparece que este mecanismo es básicamente un mecanismo de control, un mecanismo de justificación del gobierno de turno, en el cual no caben otras visiones u otras interpretaciones. Bien, fíjense ustedes que estamos haciendo referencia a algo que parte de una paradoja. El demos está presente, yo diría, si no fuera un juego de palabras, está presente o está
ausente con una forma de presencia que en realidad es ausencia, que es no presencia. ¿Mm? Esto parece que es como un juego de palabras, ¿no? Porque es este demos que habla a través de una voz que lo interpreta, ¿Mm? Pero esa voz no es interpelada por el dedo, porque no hay manera, ¿Mm? de interpelación posible. Las famosas reuniones que se realizaban en vida de Castro durante su largo y dilatado gobierno, luego de la ascensión al poder allá en aquel lejano año de 1959, ¿m? Escenas que ustedes han visto seguramente a través de medios, películas, redes sociales, documentos varios, donde hay una gran cantidad de personas en un gran espacio público, en este caso La Habana, en la Plaza José Martí. Un hablante, ¿m? ¿m? El gobernante, Fidel. La voz de ese demo. ¿Qué hace ese demo? Estar presente, aclamando, aplaudiendo lo que ese gobernante, que lo hace en nombre de ese demo, que está allí para ratificar esa voz. ¿Mm? Por eso es que vuelvo a utilizar esa expresión que utilicé varias veces, una democracia del aplauso. ¿Mm? Es decir, esta relación unidireccional, demos y gobernantes. Por eso es que los mecanismos e instituciones, como es básicamente el Parlamento, puede existir o no existir. Y existiendo, formalmente en casi todos los sistemas existe un Parlamento o Asamblea Popular, no es un ámbito de la pluralidad o del disenso, sino un ámbito que o es reducido en su presencia, ¿sí?, colocado en una situación marginal, o es colocado como un mecanismo de ratificación, donde la palabra clave es la unanimidad. Tal vez el Parlamento chino en la actualidad, que es multitudinario y que se reúne muy de vez en cuando, tiene esta característica, ¿sí?, eso de la unanimidad. ¿Sí? O la Asamblea Nacional en Cuba, unanimidad. ¿Sí? Acá no hay ni disenso ni pluralidad, unanimidad. Hay una ratificación en esta asamblea de las decisiones que toma el o la cúpula gobernante, siempre en nombre de este demo. También aparece en, en esta caracterización del populismo un enemigo, ¿sí?, que sería el no pueblo, el antipueblo, que está enfrente, ¿sí?, al cual hay que combatir y que es la expresión de lo que no es pueblo. Pueblo, antipueblo. Y el líder es la voz del pueblo. Fíjense
cómo aparece en esta brecha donde hay enemigos, no adversarios, enemigos del pueblo, ¿no? Y quien expresa esa voz, el gobernante, va a identificar y combatir a estos enemigos del no pueblo, ¿no? Que no tienen ni derecho a expresarse ni tienen derecho a existir. Y yo diría que con esta caracterización hay otros elementos más, ustedes lo van a ver en, en este trabajo que he tratado de sintetizar. Me parece que puede caracterizarse mejor a esto de no fácil ubicación que llamamos populismo. Yo les he colocado, ya casi les voy a pedir que hagan el esfuerzo de, de leer, porque lo van a tener que utilizar para el coloquio, el libro de Moisés Naim, La revancha de los poderosos, que sí, es un texto, si ustedes quieren un poco largo, pero les va a resultar de muy fácil lectura. Lo tienen allí ya en el modelo digital en la página de Facebook y también se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Y acá aparece en esta revancha de los poderosos, en esta suerte de una autocracia naciente en el mundo contemporáneo que amenaza a la democracia. Y allí, tal vez es cierto, sea una simplificación, pero ayuda a entender el autor plantea, y acá aparecen tres P. Populismo, polarización, posverdad. Es interesante porque en este esquema, que les va a ser fácil retenerlo a ustedes, pero que me parece que les va a permitir adentrarse fácilmente en la problemática que estamos analizando. Por un lado, lo acabamos de presentar, aunque sucintamente, esta primera P, populismo, como una amenaza a la democracia y, fíjense, esto es importante, ¿no? Asociar populismo a un retorno a la autocracia. Piensen etimológicamente, fácil de retener esto, ¿no es cierto? Autocracia. Está en las antípodas de democracia. El o la autócrata es una voz que se impone en el esquema populista. Esta voz dice, en realidad no es mi voz, yo soy la voz del pueblo, pero soy yo el que está gobernando, el que está decidiendo, el que está mandando. Bien, entonces, populismo, identificado como una de las tres o de los tres elementos que conduce
a esta, sigo con el título, revancha de los poderosos. Esta suerte de contraola democrática que aparece en el mundo de hoy. ¿Cuál es la segunda P? Polarización. No es tan difícil para nosotros entender qué es esto de la polarización. No se trata de que en la sociedad, ya lo hemos dicho y se los he explicado en uno de mis trabajos, la presencia de conflictos, la presencia de posiciones diferentes o de divergencia, que son característicos de una sociedad democrática y de un Estado democrático. Cuando estamos hablando de polarización, estamos hablando de algo que coloca en situaciones extremas que buscan excluirse recíprocamente. Entonces, en un esquema de polarización hay una serie de planteos que entran en la dinámica amigo-enemigo. Y a los enemigos se busca combatirlos para que dejen de existir. No sé si recordé en alguna de las clases anteriores algo que en los años duros de la vida política argentina, en aquellos años de plomo, los 70, existía un periódico, casi un pasquín, de orientación de derecha extrema, que se llamaba El Caudillo. Siempre lo recuerdo porque el subtítulo que llevaba este periódico era muy claro en este planteo de lo que estamos mencionando ahora. El subtítulo decía: el mejor enemigo es el enemigo muerto. El mejor enemigo es el enemigo muerto. No hace falta demasiada reflexión y análisis para entender qué significa esto. Una polarización que busca excluir al otro término. El mejor enemigo es el enemigo muerto. Populismo, polarización, posverdad. Acá nos enfrentamos con algo que va siendo característico de nuestro tiempo. Aunque de alguna manera este problema existió siempre, hoy, y fundamentalmente con el gran desarrollo de los medios de comunicación y fundamentalmente hoy de las redes sociales, la posverdad aparece como una grave amenaza de la democracia. ¿Qué se quiere decir con esto de posverdad? Etimológicamente, más allá de la verdad. Si lo quisiéramos decir de una manera
muy gráfica y clara. Pero antes de que yo diga, les pregunto a ustedes, cuando ustedes escuchan el término posverdad, ¿qué piensan que es? ¿Cómo lo definirían ustedes? No sé, yo no sé a lo que se refiere con la posverdad. Sí lo he escuchado como críticas y creo que es como una tergiversación de la verdad, pero no sé desde qué punto. Como que tiene mayor importancia el ámbito subjetivo. Creo que es una cosa así, como que tiene más importancia la opinión, de alguna manera, que el dato. Pero no estoy muy seguro tampoco. A ver, si yo digo verdad, ¿qué piensan que es la negación de la verdad? ¿Qué es? La negación de la verdad es la mentira. La mentira. ¿Eh? O sea, vamos a simplificar. Si yo quisiera simplificar al máximo y me preguntaran, como yo les pregunté a ustedes, ¿qué es la posverdad? La mentira. Es la negación de la verdad. Es una paradoja, ¿no? Porque posverdad aparece la verdad en el término, pero solamente en el término. No es verdad, más allá de la verdad. No, es verdad o mentira. ¿Mm? Se enmascara, ¿mm?, una mentira. ¿Mm? Hay otra expresión, hay dudas ahí sobre el tema de la traducción y esto, lo fake news, ¿Mm? Falsa noticia, ¿Mm? Noticia mentirosa. Fíjense ustedes en los medios de comunicación, pero fundamentalmente en las redes sociales, en las que ustedes están inmersos, como todo. Yo diría, mientras más joven, más consumo de redes sociales, mientras más urbanos y tecnológicos, más consumo de las redes sociales. En esta aparece esto de la fake news con gran frecuencia, ¿Mm? Que es en definitiva posverdad. A ver, piensen ustedes en redes sociales que consumen, a ver si me pueden dar algún ejemplo de estas fake news, noticias falsas. Yo creo que hay fake news, todos los días aparecen. O sea, no se me A ver, ocurre ahora un ejemplo algún se le ejemplo. ocurre, ¿eh? Algún ejemplo, por ejemplo, ahora en la campaña eh, electoral, digamos, de los candidatos, se están inventando un montón de cosas, pero no solo porque, digamos, parece que la víctima por ahí es Milei, pero en general se inventan un montón de cosas sobre cualquiera de los candidatos, sobre cualquiera de los candidatos a vicepresidente, candidato a lo que sea, como que se inventan noticias permanentemente. A lo mejor, no sé, hoy a una persona que no voy a decir un medio se le ocurre publicar que Sergio Massa consume drogas, por decir algo bastante extremista, digamos. Y a lo mejor hay gente que eso lo toma como cierto, lo toma como verdadero y se empieza a difundir y se forma una pelota cada vez más grande y tiene que salir o él o alguien en representación de él a aclarar que esto no es así y demás. Yo creo que ese sería un ejemplo. Pero creo que son permanentes las fake news, o sea, todos los días pueden aparecer. Lo que pasa mucho es por ahí que le ponen el título Sergio Massa consume drogas y después en la noticia, en el texto, empieza
no, porque en el 2013 Sergio Massa fue al médico y el médico le dijo que tenía que tomar ibuprofeno 600, entonces tomó ibuprofeno 600 y consume droga. Y es como yo creo que es como una tergiversación de la realidad eh, con un fin que es poner en desprecio a alguien o a algo. Sí, sí, o sea, tienen como el objetivo de obtener interacciones por ahí con un título que es impactante y después el desarrollo de la noticia no tiene nada que ver con el título a veces. Ujú. Bien. Lidia, Pero, usted le preguntó profe, para mí, Sí, un minuto, Paula. Lidia, ¿usted preguntó algo? ¿Quería preguntar o decir algo? Sí, no, yo decía, yo expreso que la posverdad es una mentira disfrazada. Para mí es una mentira que está disfrazada. Entonces le hacen creer a la gente que es una cosa y es otra. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Lidia. Ahora le escucho, Paula. que para mí es mucho más peligroso, o sea, haciendo la comparación de los medios de comunicación tradicionales junto con las redes sociales, al fin y al cabo las redes sociales no tienen tanta responsabilidad y tanto peso legal como tienen los medios de comunicación, porque muchas veces los periodistas se valen de fake news que sacan de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, como Viviana Canosa o Gustavo Silvestre, o Eduardo Feynman, y no son, o sea, siendo comunicadores y teniendo una responsabilidad legal y comunicacional, se agarran de un Twitter, de un tuit que ni siquiera chequean, como por ejemplo, no sé, el de Sergio Massa, o cuando, no sé, se intentó incriminar a tal político por tal cosa, lo sacan de Twitter y es como que son comunicadores y lo transmiten al aire con una soltura que a mí me da pánico, porque por lo menos en Twitter cada quien se hace responsable por lo suyo y no tiene tanto peso legal o delictivo como si lo tiene un comunicador, pero me parece a mí. Ujú. Bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Profe, yo quería agregar respecto a lo que decía la compañera, que hay en La Voz del Interior, yo lo sigo en Instagram, y hay una propuesta muy buena que hacen ellos que se llama chequeado. Por ejemplo, de todas las afirmaciones, o varias de las afirmaciones de los candidatos en el debate el otro día, ellos lo ponían a chequear. Si el dato que dieron o la opinión, lo que sea, es real, lo ponían como chequeado, es cierto, o engañoso, falso, así como que le ponían etiqueta a cada una de las afirmaciones. Eso está muy bueno. O sea, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero me parece una propuesta interesante en el sentido de que van y comprueban lo que dijo cada candidato en el debate, por ejemplo. Y lo hacen con un montón de cosas. Ujú. Sí, efectivamente, es así, es diríamos, una posibilidad de distinguir entre verdad y falsedad en la afirmación de un dirigente político social, ¿no? Sí, sí es real. Chequeado se llama la página. Y yo muchas veces les aconsejo bueno, que la usen en la medida de lo posible. Ahora, es real que las redes sociales implican una suerte de democratización, ¿m? de los medios de comunicación, es decir, ponen en manos de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, prácticamente un diario, una radio, un televisor, en sus manos. ¿Eh? Ustedes no tienen un diario, ni una cadena, ni un medio gráfico, no tienen un canal de televisión, no tienen una radio. Pero a través de este instrumento, eh, ya te contesto, Juan Jerónimo, chequeado.com se llama. Entra a verlo. Sí, fíjense, aquí en esto tienen ustedes una radio, tienen un diario,
tienen un canal de televisión. Esto está en poder de ustedes, pueden no solo recibir, sino que pueden armar. Y a través de esto, millones de personas son generadores de afirmaciones, de noticias, etcétera, que pueden ser perfectamente, ahí está poniendo Esteban lo que había mencionado en el chat. Y entonces, esta posibilidad que se amplía, yo diría, exige dos cosas. Responsabilidad en cada uno de nosotros. Paula hacía referencia recién a que en los medios de comunicación tradicionales hay un periodista, hay un medio que es responsable, que incluso hasta podría ser accionado civil y penalmente si miente o si dice algo falso o injurioso, etc. Pero acá prácticamente no hay nadie que se haga cargo de esto que está circulando y que nosotros podemos producir o consumir. Entonces, por un lado, nos exige responsabilidad en lo que nosotros generamos. Y por otro lado, exige una actitud responsable en el uso de eso que recibimos. Yo recibo una información, una noticia, un video, y yo lo difundo. Simplemente un pequeño clic, no sé, lo desparramos. Yo hablé de responsabilidad. ¿Cuál es? Verificar si esto que recibo es verdad. Claro. A eso obedecería la pregunta de Juan Jerónimo, ¿no? Bueno, ¿cómo se para? Entonces Esteban le dice, mirá, hay esto que lo podés ver a través de chequeado. Bien. Hay fuentes. Yo me pregunto, ¿de dónde viene? Voy a tratar de dar 2 o 3 ejemplos muy concretos. Tengo, como tendrán ustedes, un amigo que tiene una enorme capacidad de difundir noticias, comentarios, videos de las cosas más lejanas, cercanas, extrañas posibles. Y en una oportunidad le pregunté, ¿de dónde sacaste esto? Y me contesta, lo recibí de una fuente confiable. ¿Pero cuál era su fuente confiable? Es como si, acá los veo, está Fabricio, Jerónimo, Esteban y Lidia, que son los que estoy viendo. Entonces, Jerónimo recibe algo y me lo manda. Y yo le pregunto, Jerónimo, ¿de dónde recibiste ese? Jerónimo me dice, de una fuente confiable. ¿Qué fuente confiable? Le pregunto, como le pregunté a mi amigo. Me dice, me lo mandó, Jerónimo dice, por ejemplo, me lo mandó Esteban. Él confía en Esteban, pero Esteban no es el origen de eso. Esteban se lo mandó, entonces no es fuente confiable. Él confiará
que Esteban es confiable, pero no lo que mandó, sino lo produjo Esteban, porque a su vez Esteban no realizó ninguna investigación, ninguna pregunta. Entonces, acá no solamente la fuente, sino, diríamos, diríamos, un análisis es difícil, pero no es imposible. Y acá voy con otro ejemplo. En una oportunidad, este amigo, entre otros, este amigo no importa, no es de Córdoba, no es abogado, ustedes no lo conocen, así que no hay ningún problema. Una persona a la que yo estimo mucho, pero cada vez que me manda algo ya lo tengo catalogado como que no le voy a dar importancia, porque es como una especie de imán de idioteces que a su vez las va replicando. No por mala voluntad, sino por una especie de, bueno, así como esas personas que tienen tendencia a hablar, a decir tonteras y demás, bueno, no tiene control, como otras personas, bueno, por X razón no tienen control de esfínteres, otros no tienen control de estas cosas. Entonces, el video era un video corto de 2 minutos. Era un discurso de Putin, de esto hace varios años, antes de la guerra de Ucrania. Y Putin estaba hablando en contra del matrimonio homosexual, de los homosexuales y de tantas otras historias. Bueno. Y había un escenario en el cual había gran cantidad de militares, era como una especie de parada militar. Y hablaba Putin en ruso y abajo estaba la traducción en castellano. ¿Qué decía esto, no? Entonces, yo supuse, tal vez por la fuente que me mandaba, la famosa fuente confiable, que era mi amigo, esto era una macana, que además no decía, a ver, si era una parada militar, ¿qué tendría que hablar el presidente de homosexuales, de matrimonio homosexual y demás? Bueno, estaba la traducción, entonces hice una pequeña ejercitación. Le pedí a una persona amiga que habla muy bien ruso, escuchaba ruso, le dije, por favor, ¿podrías hacer una breve, me podrías orientar en esto? Bueno, escuchó y me dijo lo siguiente. El texto, la traducción, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, en este caso, Putin. Lo que decía era un discurso en una parada de una fiesta militar o patriótica rusa. Bueno, este chequeo que hice me llevó 2 o 3 minutos y le habrá llevado 2 minutos a la persona que, conociendo ruso, le fue fácil saber. O sea, no es imposible, no es imposible detectar eso. Entonces, yo no podía replicar esto, que no tenía idea. A lo mejor podría decir, bueno, muy bien, estoy a favor de o en contra de, y entonces esto me sirve y lo difundo, sin hacer ninguna verificación. Y soy parte de esta difusión a través de las redes de una, en este caso, falsa noticia. Otro ejemplo en el que hace unos años hubo varios paros docentes, no es extraño, ¿no? Pero bueno, y hubo marchas, manifestaciones y demás. En una de esas marchas aparece una mujer gravemente herida. Y a través de las redes sociales surge algo que
una mujer es herida en una marcha. Teóricamente las marchas se realizaban en la ciudad de Buenos Aires o en la capital de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Era o en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, donde teóricamente esto habría ocurrido. Y uno ve la imagen de la marcha y ve la mujer herida. Y ve el título. Hirieron gravemente a una mujer, bla, bla, bla. Boom. Tiempo después, alguien, no era yo, no sé quién fue, hizo esta pequeña verificación. La imagen, las imágenes, ¿eran reales? Sí, eran reales. Había una manifestación y la mujer estaba herida. Pero una cosa, esta manifestación no había ocurrido ni en La Plata ni en la ciudad de Buenos Aires. Había ocurrido en Caracas. Era una marcha opositora al gobierno venezolano y esta mujer herida había sido herida por las fuerzas partidarias del gobierno de, no sé si era Chávez o Maduro, quien estaba en el gobierno. Esa imagen, que era real, la marcha existió, la mujer quedó herida, la colocaron en una situación, en otro conflicto, un conflicto docente en la Argentina, en una ciudad argentina, Buenos Aires o La Plata. Y tuvo un fuerte impacto en el sentido de que en una marcha hubo una mujer herida, gravemente herida. ¿Ven? Obviamente que eso se construyó y se difundió. ¿Qué era eso? Era una noticia falsa. Y así sucesivamente hay múltiples ejemplos, lo pueden buscar ustedes y encontrar en las redes sociales como imágenes, ya sea fotos, videos, que son reales, existieron, las colocaron con un título en otro contexto y por tanto se convirtieron en falsas. También en una de las tantas manifestaciones que hubo en Argentina, aparecía una señora que era golpeada por las fuerzas de la Policía Federal, pero en realidad era una imagen que había sido editada con una mujer que había participado de algo, etcétera, y colocaron, superpusieron imágenes, borraron, sacaron y construyeron algo. Por eso aquello que dice, no, esto no es falso, porque yo lo he visto, o como en el ejemplo, yo lo he oído a Putin, que hablaba en contra de. ¿Usted lo ha oído? No. Usted oyó un señor que hablaba, que era Putin, lo oyó en ruso, usted no sabe ruso, apeló a la traducción y la traducción era intencionalmente distinta. Falsa no. Una de las cosas, vuelvo para ir cerrando, que hiere gravemente a la democracia es la falsedad, la mentira, la falta de la verdad. Podríamos seguir multiplicando ejemplos, con los dichos son suficientes y vuelvo a este tema para ir cerrando de la importancia y el valor y la utilidad que tienen los medios y las redes sociales. Hoy están a nuestra disposición, en nuestro bolsillo, con una gran facilidad. Miren todas las cosas que se pueden hacer. Esta clase está siendo grabada y les va a llegar a ustedes y a los que no pudieron venir hoy. Algo útil. Ese texto que tal vez Lidia no pueda leer, hay un mecanismo que le permite convertirlo en audio y Lidia puede leer. Este ciudadano
cualquiera de ustedes, nosotros, que está en un lugar y que ve un hecho indebido o incorrecto, alguien, un policía que está golpeando a un civil, a alguien, en fin, y lo registro y este instrumento sirve para posibilitar una denuncia, y para restablecer la justicia violada, es un instrumento sumamente útil. Es útil para nuestra clase. Tienen ustedes Facebook, tienen WhatsApp, y pueden estudiar con mayor comodidad que antes, que tenían que ir a buscar el texto, que tenían que ir a determinado lugar. Es útil, es valioso. De ninguna manera me estoy oponiendo o criticando ni los medios, ni las nuevas tecnologías, ni las redes sociales. Estoy hablando del cómo son usadas. Y estas pueden, tanto a nivel personal cuanto a nivel social, convertirse en instrumentos al servicio de la promoción de la dignidad humana, al servicio de la democracia, al servicio de la libertad, o todo lo contrario, de quien depende de nosotros cómo usemos estos medios. Quiero hacer una última observación. Todos ustedes saben que si entran a cualquier medio gráfico, etcétera, una noticia, se abre la posibilidad de que ustedes, cualquiera de ustedes, pueda opinar, pueda decir lo que piensa, ¿sí o no? Lo han visto, ¿no es verdad? Yo les pido que hagan esta pequeña ejercitación. Entren a la página de un diario o de una revista o de un medio que abra la posibilidad que los usuarios den su opinión. Vean, lean lo que la gente pone. Yo no les voy a decir nada ahora, porque les pido que en algún momento hagan ese ejercicio y que después ustedes me comenten qué impresión tienen del uso que se le da a este medio. Yo tengo mi versión. Quisiera que ustedes hagan este pequeño ejercicio. Les va a llevar pocos minutos. Y después me dicen qué les ha parecido. Bien, ¿hay algún comentario, pregunta o algo que ustedes quieran decir? Profesor, Profe, yo quería consultar. profesor, yo quería pedirle que el texto que va a mandar a usted, si me lo pueden mandar en PDF, porque es la única forma que me lo lee el lector de pantalla de mi televisor. Y bueno, y ahora la clase de hoy no la tengo completa, porque no es que ande mal el teléfono, sino que yo veo poco y hay veces toco cosas y se me corta la grabación. No importa, porque le voy a mandar la grabación de la clase, Lidia. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Como a todos los alumnos. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Yo quería hacer una consulta sobre el libro La revancha de los poderosos. ¿Tenemos que hacer taller de lectura o solamente es para el final? No, léanlo. Ajá, léanlo y después me van a hacer un comentario. Y va a ser parte del coloquio. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. Vamos a
concluir nuestra clase y nos estaremos viendo el próximo miércoles y les recuerdo